Hola, en este vídeo vamos a explicar esta presentación sobre Karl Marx. En este caso, lo que vamos a aclarar es qué es el materialismo histórico para Marx. Marx, recordamos, nace en 1818-1883, Revolución Industrial y todos los cambios sociales que se producen y que él reflexiona y que investiga o intenta indagar acerca de cuáles son las causas de esos cambios. Lo primero, explicar y aclarar qué es el materialismo. Hay una distinción que realiza Engels, compañero de Marx, por la cual considera que en el idealismo es aquella postura en la cual el origen del mundo, la causa de la realidad, se debe a algo espiritual, a Dios, algo que está más allá del mundo material que nosotros encontramos. El materialismo, por su parte, considera que la materia es eterna y es el principio, el origen de toda la realidad. ¿De acuerdo? Si nosotros aquí consideramos como los presocráticos y recordamos que es el arjé sería la materia, ¿no? Lo material. El, como Marx lo que habla va a ser del materialismo histórico, de lo que a él le preocupa, ¿no? Es de lo que ocurre, trasciende la historia. Entonces se va a preocupar de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que Marx va a diferenciar en la sociedad entre dos elementos. Por una parte la infraestructura y por otra parte la estructura. La infraestructura va a ser lo material, como vemos ahí, ¿de acuerdo? Lo material. ¿De qué características va a tener? Pues bueno, pues esta materia es lo económico, los aspectos económicos que nos encontramos en la sociedad. ¿Y qué es lo que hace esta infraestructura que es la material y que es económica? Determina la conciencia de la sociedad que la sociedad tiene de sí mismo. Es decir, eso es lo que determina. Por su parte, luego tendremos la estructura, que es de naturaleza ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que es de carácter teórico y contemplativo, que es determinada por la infraestructura, porque hemos visto aquí arriba que es la infraestructura lo que determina y que lo que hace que es, lo que hace es justificar la infraestructura, legitima. Es decir, la infraestructura es el fundamento. Es lo que instituye y constituye lo social. Y en tanto que instituye lo social, es lo que fundamenta, instituye y constituye la estructura ideológica. Por lo tanto, es primero la infraestructura ideológica y después es el discurso ideológico de carácter teórico y contemplativo que viene a justificar la infraestructura. Eso es lo que tendríamos que tener claro en el materialismo, que lo que prima es la infraestructura, que es material económica y que determina. ¿Y qué es lo que determina? Pues toda la sociedad, es decir, la parte de la estructura que es ideológica y que lo único que hace es legitimar y justificar la situación, el estado de cosas. ¿De acuerdo? Esta consideración del materialismo dialéctico, perdón, del materialismo histórico, está bajo una determinada consideración que es la consideración de lo que es la dialéctica.
una determinada visión de cómo transcurren las cosas en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto que lo que prima es la infraestructura económica, la estructura material, y lo que hace que es, a lo largo de la historia, evoluciona, cambia. Cambia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque se van produciendo contradicciones y esas contradicciones se tienen que ir resolviendo. ¿De acuerdo? Esas contradicciones que hacen que se mueva la historia es la visión dialéctica de la realidad. La dialéctica es algo que a Marx le llega a partir de los hegelianos de izquierda, porque previamente él no tiene contacto con Hegel, y que Hegel toma de Fichte, de acuerdo en esta consideración de que hay en la dialéctica hay una afirmación que sería la tesis, que conlleva su propia negación, que es la antítesis. Aquí surgen estas contradicciones que veíamos aquí arriba. Estas contradicciones son las que surgen, y a partir de ellas lo que se produce es un momento posterior, que es la síntesis, que es un momento de reconciliación de los anteriores. Por ejemplo, en la filosofía de Hegel, la dialéctica, en la ciencia de la lógica, se explica porque él afirma que hay una tesis, una primera afirmación, que es por donde él empieza el pensamiento al analizar la lógica, que lo que tendríamos es el ser. El ser, cuando lo intentamos definir, que es lo indeterminado. Pero ¿qué se da cuenta Hegel? Que cuando nosotros intentamos pensar la negación del ser, que sería el no ser, es decir, la nada, y lo intentamos definir, ¿qué podemos decir de la nada, del no ser? Pues exactamente lo mismo que podemos decir del ser, que es lo indeterminado. De estas contradicciones entre el ser y el no ser, porque es una contradicción afirmar el ser y el no ser, ¿qué es lo que se produce? Un momento de superación. Eso sería el momento de superación, aunque personalmente considero que es mejor entenderlo como un momento de reconciliación, en donde las contradicciones que se establecen entre la tesis y la antítesis son resueltas en este momento posterior, que es la síntesis. ¿Qué es la síntesis? Pues lo que hace la síntesis es las tesis anteriores, la afirmación y la negación que supone la tesis y la antítesis, se afirman conjuntamente, reconciliadas. Y entonces tendríamos que la dialéctica entre el ser y el no ser se reconcilian en lo que en la lógica de Hegel se llama el devenir, y que se va a transformar en algo, ¿no? En lo que va a llamar el algo. Entonces nosotros, cuando nos preguntamos ¿qué somos? ¿Somos todo? No, no somos todo, ni somos nada. ¿Qué somos? Somos algo que es lo determinado, y este algo que es determinado contiene a su vez partes del ser y parte del no ser. Soy hombre, no soy mujer. Soy profesor de filosofía y no soy alumno de filosofía. Así podríamos entrar con distintas categorías, y entonces nosotros somos lo determinado, lo que podemos ser, ¿no? Eso dará lugar luego a que Hegel siga hablando de una figura que es el ser concreto, que es el Dasein. Pero bueno, nosotros con esto, con esa aclaración acerca de la dialéctica, de cómo funciona, de que una afirmación implica su negación, y que esas contradicciones que se establecen entre tesis y antítesis son superadas y reconciliadas en una síntesis posterior. Es lo que va a considerar Marx, que es el motor de la historia. ¿El qué? Esas contradicciones que habíamos visto aquí. ¿De acuerdo? Las contradicciones que se producen en cada momento. Y a ello, pues vamos a analizarlo.
Marx coge esa visión dialéctica y la aplica a la historia y a su visión materialista de la historia. ¿Qué es lo que considera Marx? Que tenemos que el hombre, a través de la actividad material, la actividad propia del hombre es el trabajo, que tiende a satisfacer sus necesidades. El hombre transforma la naturaleza, ¿para qué? Para satisfacer necesidades que él tiene. En, en el vídeo sobre el hombre alienado vimos que a través de esa actividad, que es el trabajo, humaniza la naturaleza y humanizando la naturaleza también se realiza a sí mismo, por lo tanto se humaniza a sí mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa actividad que transforma la naturaleza para satisfacer necesidades, que es el trabajo, es la producción. Que la sociedad materialista, perdón, la sociedad capitalista, lo que se producen son mercancías. Bueno, aquí, la producción determina al hombre, porque el trabajo era lo que definía al hombre, y el modo en el que se relacionan los hombres. Por lo tanto, tiene una dimensión social el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a lo largo de la historia se han dado distintas relaciones de producción que han dado lugar a distintos modos de producción. Es decir, a cada época de la historia le corresponde un modo de producción particular. Hubo un modo de producción que era el modo de producción esclavista, que se basaba en la asistencia del amo y del esclavo y que se producía en el antiguo, en el mundo antiguo. Hay otro modo de producción que es el feudal, que se basaba en la existencia de dos grupos, que eran los campesinos y los señores, y que lo encontramos en la Edad Media. Hay otro modo de producción que sería el renacentista, en el cual diferenciamos entre oficiales y maestros, y que será el renacimiento. Y posteriormente nos encontraríamos un modo de producción que sería el capitalista, en el que diferenciamos entre el obrero y el burgués, el capitalista, y que será propiamente en la sociedad capitalista, sería para más el modo de producción en el que nos encontramos hoy en día, el modo de producción capitalista. Aquí estaríamos hoy. Entonces, ¿esto que hubiera sido? Esto ha sido fruto de un recorrido histórico que ha ido recorriendo los distintos modos de producción hasta el presente. ¿Y cómo se han ido sucediendo esos procesos? Se han ido sucediendo a través de un proceso dialéctico, que es lo que tenemos aquí. Tenemos tesis, antítesis y síntesis. Posteriormente veremos la cuestión de las clases sociales, pero para entenderlo, nosotros aquí cogemos el modo de producción esclavista en donde hay amos y esclavos, y entonces aquí en la tesis pondríamos que hay un grupo, que son los amos, y que tienen su negación, su contrapartida, que serían los esclavos, y, de la confrontación de estos dos grupos, de estas dos clases sociales, lo que surgiría serían unas contradicciones que son superadas en un nuevo modo de producción. ¿Cuál sería ese nuevo modo de producción? Pues lo tenemos aquí, el modo de producción feudal. Entonces tendríamos aquí que la confrontación en la sociedad, en el modo de producción antiguo, da lugar a un nuevo modo de producción. Que en este caso sería el modo de producción feudal. El modo de producción feudal se constituye a su vez en que en una nueva tesis en donde existen unas contradicciones, porque hay un enfrentamiento entre quién, en este caso entre los campesinos y el señor. Los campesinos
aparecerían como una nueva tesis, los señores como una antítesis, y se establecerían determinadas contradicciones que darían lugar a una superación en un momento posterior, que sería el modo de producción renacentista, en donde surgirían otros dos grupos antagónicos, que serían los oficiales y los maestros, que sería una tesis y una antítesis que a su vez generan contradicciones que llevan a una superación, en donde en un momento posterior, que sería el de la sociedad capitalista, ¿de acuerdo? En donde surgen dos grupos sociales, que serían una tesis y una antítesis, que implican contradicciones, y lo que veremos más adelante, que sería la lucha de clases, que sería el motor de la historia. Pero un poco aquí podéis ver anticipadamente cómo esa dialéctica promueve la historia a través del materialismo. ¿Por qué? Porque son esas estructuras sociales, esa infraestructura económica, la que determina el modo de producción, y ese modo de producción lo que determina el modo de ser de la sociedad, y no del otro modo, que sería que la sociedad, por ejemplo, lo que propondría Feuerbach, que el pensamiento religioso determinaría el modo social. No, aquí Marx lo que propone es que el modo de producción, la infraestructura económica, al final desarrolla un discurso religioso que legitima ese modo de producción. Bueno, entonces, como el modo de producción es lo que determina la sociedad, entonces lo que Marx considera, que es algo que vamos a ver ahora, es este concepto de clase social, ¿no? Es decir, muy importante en Marx y en las teorías posteriores. Las clases sociales. ¿Qué son las clases sociales y por qué surgen en el pensamiento de Marx? Marx considera que la producción, esa actividad a través de la cual producimos mercancías para satisfacer nuestras necesidades, no es algo individual, de uno solo, sino que es algo social. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque veremos posteriormente que en la sociedad capitalista el capitalista se apropia del trabajo de los demás. Entonces nosotros podemos pensar en una cuadrilla de trabajadores en donde a lo mejor uno produce menos que los demás, porque es un vago, un despistado, las razones que fueran. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo importante no es lo que produce cada uno individualmente, sino la cuadrilla en su conjunto, porque ese trabajo de menos que pueda hacer uno por las circunstancias que fueran es compensado por el trabajo de más que va a hacer otro. Por eso hay que atender siempre a la dimensión social del trabajo. Y además Marx entiende que la producción es el todo de las relaciones de producción, que tiene que ver con lo que con lo que acabo de afirmar, de que es el todo de las relaciones. No es lo que produce uno, sino lo que produce todo el grupo, sea un grupo de una cuadrilla o un grupo más amplio, que sería un grupo social, o toda la sociedad en su conjunto. Lo que interesa es el total. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esa producción lo que se da cuenta Marx es que hay grupos, y cada grupo, o los pertenecientes a un grupo, mejor dicho, lo que hacen es que tienen intereses comunes, y ya todos los individuos del grupo, por aclararlo, mantienen intereses comunes, y el grupo como tal tiene intereses antagónicos a los de los otros grupos. Los grupos de intereses comunes entre sí es lo que Marx llama clases sociales, ¿de acuerdo? Entonces, una clase social, que es un grupo de individuos que mantienen intereses comunes, ¿no? Entonces, no se mantiene en lo individual, sino se mantienen en lo común, en lo que los une, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que piensa Marx? Que a lo largo de la historia siempre ha habido dos clases sociales. ¿Qué dos clases sociales? Pues la de los poseedores, ¿de qué? De los medios de producción,
y los desposeídos. ¿De qué? De esos medios de producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen intereses antagónicos en función de esto que se posee, que son los medios de producción. Por eso, Marx tiene siempre en cuenta que es muy importante considerar la idea de la propiedad privada. La propiedad privada de los medios de producción es lo que posibilita la distinción entre estos dos grupos sociales, entre estas dos clases sociales, que son los que los poseen y los desposeídos. Si vamos a la parte anterior, aquí nos podemos preguntar: en cada modo de producción, en el modo de producción esclavista, ¿qué dos clases sociales había? La del amo y la de los esclavos. ¿Quiénes eran poseedores? Los amos. Y los desposeídos, los esclavos. En el modo de producción feudal, ¿quiénes eran los poseedores? El señor. Y los desposeídos, el campesino. En el modo de producción renacentista, igual. Hay una diferencia entre maestros y trabajadores y aprendices, entre oficial y aprendiz. Y luego, en el modo de producción capitalista, hay una diferencia entre el obrero y el burgués, que como este es el momento presente, es el que tiene más importancia en el pensamiento de Marx. ¿De acuerdo? Entonces, los burgueses poseen y el obrero está desposeído. Es decir, el obrero tiene la capacidad de trabajar, pero si quiere trabajar no tiene los medios. ¿Por qué? Porque los medios los posee el burgués, el capitalista. En pleno proceso de industrialización, el dueño de la fábrica. Si un obrero quiere trabajar, tiene que ir a la fábrica. Y como va a la fábrica, su trabajo pasa a ser propiedad del otro y la actividad del trabajo la dirige el otro. En este caso el burgués. Por eso el obrero se ve desposeído de su fuerza de trabajo y se encuentra alienado. Bueno, esa es la importancia de la propiedad privada en Marx, que vamos a enfatizarlo un poquito más adelante también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, claro, la historia se produce, como ya hemos estado viendo, se mueve el motor de la historia. ¿Qué es? Pues la lucha de clases, esa confrontación entre los dos grupos, entre los poseedores y los desposeídos. Entonces, esta es la primera afirmación que vemos aquí, pero que lo que hay que enfatizar ahora, lo que se introduce de nuevo, aunque ya ha sido anticipado, es que es la lucha de clases, la confrontación entre grupos antagónicos, lo que mueve la historia. ¿En qué sentido? En el sentido de que en cada modo de producción, todo modo de producción, pensamos en el modo de producción esclavista en el mundo antiguo, implica determinadas contradicciones. ¿Hay contradicciones entre quién? Entre el amo y el esclavo. ¿Que llevan a qué? A la negación del mismo modo de producción. ¿Y qué es lo único que se puede hacer? Que se superen en un momento posterior, que genera un nuevo modo de producción. Ese nuevo modo de producción, a su vez, que se va a constituir en el lugar de la tesis. Y ese lugar de la tesis va a implicar un nuevo momento que va a superar una negación, que es lo que ya hemos visto, pero lo recordamos otra vez. Es decir, el desarrollo dialéctico de la historia se produce en tanto que dialéctica a través de tres momentos. Hay un primer momento que es el de la tesis, que es que todo momento histórico, en tanto que es una afirmación, ya implícita su propia negación. ¿Por qué? Porque existen clases sociales con intereses antagónicos. Esto que conlleva contradicciones. Esas contradicciones, ¿qué es lo que van a
a originar? Pues van a originar un descontento social que desemboca en una revolución, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el mundo antiguo podemos pensar en la película de Espartaco, ¿no? De los esclavos que intentan liberarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa tesis, que es negada en el momento de la antítesis, conllevan un momento de superación en la síntesis, que lo que es, al fin y al cabo, es la instauración de una nueva forma social en donde esas contradicciones han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque yo no llamo esclavos. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos una nueva tesis que implica volver al inicio del proceso, en tanto y en cuanto, al ser una nueva tesis, llevarán implícitas unas nuevas contradicciones que supondrán una antítesis, que llevará a una nueva revolución y que a su vez llevarán a otra tesis en el proceso que hemos visto ejemplificado en el esquema anterior, pero que podemos volver a él. ¿De acuerdo? Importante, anticipo, aunque se verá también después, es decir, que todo esto es un proceso material, es decir, que es un proceso determinado por la infraestructura económica. Es decir, aquí si nosotros nos situamos en la figura del esclavo, que el esclavo luego ocuparía el lugar del campesino y finalmente terminaría siendo el obrero. De acuerdo, podemos ver que el esclavo, que es un ser carente de libertad y propiedad, que está todo como cosa, que luego pasa a ser un siervo de la gleba y que finalmente acaba siendo un obrero, ¿no? Entonces tendríamos ahí como esa evolución, ¿no? Esclavo, campesino, finalmente obrero. Podemos entender, ¿no? Lo que ha ocurrido a lo largo de la historia sería que los hombres cada vez hemos ido adquiriendo mayores cotas de libertad. Eso sería una interpretación no materialista de la historia, porque lo que piensa Marx es que realmente el hecho, la causa de que el esclavo pasa a ser campesino y el campesino termine siendo un obrero son causas económicas. Es decir, el amo, en esa situación, si pierde al obrero, lo que pierde es patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que el amo tiene propiedades y entre sus propiedades está el esclavo. Si se le muere un esclavo trabajando, por las razones que sean, pierde patrimonio, pierde cosas que posee. Mientras que en la sociedad capitalista, si un obrero trabaja y fallece en un accidente laboral o por otras causas distintas, el burgués no pierde nada de aquello que posee. No ve minoradas sus posesiones. ¿Por qué? Porque simplemente va al mercado laboral y obtiene mano de obra. Pero en tanto que el trabajador no era una propiedad suya, no pierde patrimonio, simplemente lo sustituye. Entonces, esas serían las causas, desde el punto de vista económico, de por qué el esclavo se transforma en campesino y el campesino en obrero, y esas serían las verdaderas causas, según Marx, de por qué se ha producido esa evolución. Y no una evolución que podríamos pensar que es de carácter ideológico, que viene a legitimar y a justificarnos porque el esclavo ha llegado a ser obrero a través de la figura del campesino, que realmente no tendría que ver nada con que hayamos ganado cotas de libertad, aunque realmente las hayamos ganado, pero el hecho de que ganemos cotas de libertad justifica esa evolución. Pero realmente es la evolución lo que provoca esa legitimación, que sería lo que habíamos visto aquí en esta diapositiva, entre la diferencia entre la infraestructura económica y material y la estructura de carácter ideológico, teórico y contemplativo, que puede ser cualquier discurso, filosófico, histórico, político, religioso, del carácter que queramos considerar. Entonces, ¿qué luego ocurre? Que nos encontramos en este proceso de la historia, ¿de acuerdo? Entonces hemos visto que el motor de la historia es la lucha de clases. Esto es importante, la lucha de clases es el motor de la historia
Y esa historia se, es un suceder a través de un proceso dialéctico. Hemos visto que hay distintos modos de producción y que todo esto deriva de esa lucha de clases. Esa evolución, ¿hasta cuándo durará? Pues durará, en tanto y en cuanto exista la lucha de clases. Si hay lucha de clases, hay proceso dialéctico. ¿Qué es lo que ocurre? Que la lucha de clases es propiciada por la distinción entre clases sociales. Si queremos que la lucha de clases desaparezca y finalice ese proceso dialéctico que mueve la historia, lo que hay que hacer, ¿qué es, según Marx? Lo que hay que hacer es abolir las clases sociales. Las clases sociales hemos visto que se propiciaban por la diferenciación entre poseedores y desposeídos. Y eso era posible gracias a qué? A la existencia de la propiedad privada. Si queremos acabar, o queremos, más que acabar, queremos que termine ese proceso dialéctico movido por la lucha de clases, y ese proceso dialéctico de la lucha de clases es propiciado por la existencia de clases sociales que sostienen la propiedad privada, lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues acabando con la propiedad privada, acabamos con las clases sociales, acabamos con la lucha de clases y llegamos al fin de la historia. ¿Y cuál es ese fin de la historia? Ese fin de la historia, para Marx, es el comunismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el comunismo? El comunismo deriva de la comunidad de bienes, es decir, de la ausencia de propiedad privada. Y no habiendo propiedad privada, no hay clases sociales y no hay lucha de clases, y se acaba el proceso dialéctico. ¿Qué es lo que piensan Marx y Engels, ¿no? Fundamentalmente Marx? Que esto es un proceso histórico que se va a dar necesariamente. Va a haber un momento en el que la sociedad capitalista va a generar unas contradicciones que van a desembocar en esa sociedad en la que ya no hay clases sociales, y que él denomina comunismo. Por lo tanto, como ese proceso histórico se va a dar necesariamente, lo que podemos hacer es acelerar la historia. Y ese acelerar la historia es la revolución. Es acelerar el proceso histórico. Nosotros podemos intervenir en la historia. Esto implica en Marx una diferencia fundamental entre ciencia e ideología. ¿Qué es la ciencia? Es decir, él considera que lo que él ha hecho, el materialismo histórico, constituye un saber, pero no cualquier saber, sino la forma definitiva del saber. Por lo tanto, es ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, la ciencia es la forma definitiva del saber, que tiene como base el método dialéctico, que ya lo hemos visto, y que permite conocer la realidad en base a qué? Aquello que la determina, que era lo que determinaba la infraestructura económica. Una vez que sabemos qué es la infraestructura económica, lo que determina la sociedad, si queremos cambiar la sociedad, ¿qué debemos cambiar? Efectivamente, la infraestructura económica, que se sostiene ¿en qué? En la propiedad privada. Que permite la diferenciación entre poseedores y desposeedores, entre clases sociales, que era el motor de la historia a través de la lucha de clases de un modo dialéctico. ¿De acuerdo? Por otra parte, ¿qué es lo que tenemos? Por otra parte, lo que tenemos es la ideología. La ideología lo que hace, lo vimos anteriormente, disfraza las relaciones de producción, sustituyendo las relaciones de producción. ¿Por qué? Por relaciones imaginarias. ¿Qué tipo de relaciones imaginarias? Por lo que habíamos visto antes de la estructura. Es un componente teórico y contemplativo.
que puede ser un discurso filosófico, histórico, político, ético, religioso, todo para más tiene el mismo carácter de ideología y es posterior ¿a qué? A la infraestructura económica, porque la infraestructura económica era lo que determinaba eso, si recordáis, era lo que habíamos visto aquí. La infraestructura es lo que determina el qué, la estructura social y por lo tanto lo que es la sociedad. Y eso determinado es lo ideológico. Volvemos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de la ideología que disfraza las relaciones de producción, haciendo aparecer como relaciones imaginarias, como si fueran las verdaderas? ¿De acuerdo? Pues lo que hace, al fin y al cabo, es fundar una situación de hecho en una situación de derecho, es decir, legitima el estado de cosas. Presenta aquello que es como si fuera lo que debe ser. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros hoy vivimos determinadas situaciones de desigualdad social, es porque deben ser así. ¿A qué se deben esas situaciones de desigualdad social? Pues, por ejemplo, pues a una situación de meritocracia, es decir, la persona que hace esfuerzos se merece tener una recompensa por esos esfuerzos. Esto que implica que aquella persona que consideramos que está viviendo una situación de desventaja social es porque no es merecedora, esta persona no ha hecho los esfuerzos suficientes para obtenerlo. Eso sería un discurso ideológico, porque lo que hace es legitimar, justificar una situación de hecho a través de un discurso ideológico, es decir, a través de unas relaciones imaginarias, que no son reales, porque lo auténticamente real es la infraestructura económica, que se funda en la propiedad privada. Una vez dada esta, desarrollamos esos discursos que son legitimadores. Hay que tener claro que puede ser de cualquier tipo, religioso, ético, filosófico, histórico. Entonces todo es ideología, salvo la economía. La economía es lo que determina la realidad. Si no tenemos capacidad de intervenir en la infraestructura económica, entonces no podremos transformar la sociedad. ¿Quién determina la infraestructura económica? Pues aquellos que tienen la propiedad privada. ¿Quiénes tienen la propiedad privada? Pues si vamos al cuadro de antes, pues vemos el esquema anterior, vemos que la sociedad esclavista, la propiedad privada la tiene el amo. La tiene el amo. Y perdón. La, la propiedad privada la tiene el amo. Entonces, ¿quién determina cómo va a ser la sociedad esclavista? El amo. Y va a desarrollar un discurso ideológico que justifique que él debe ser el amo. En la sociedad feudal, ¿quién tiene la propiedad privada? El señor. Va a desarrollar un discurso ideológico que legitime porque él tiene que ser señor y el otro tiene que ser campesino. Si nos vamos a la sociedad actual, ¿quién tiene la propiedad privada? El burgués. Y que va a hacer el burgués es desarrollar un discurso ideológico que legitime que la sociedad capitalista es la que debe ser y que debe seguir siendo como es. Eso es lo que está proponiendo Marx. Y está poniendo de manifiesto, es decir, que lo que tiene peso, que es la infraestructura económica, que se fundamenta en una propiedad privada y entonces quien tiene la propiedad de los medios de producción es quien determina la sociedad. Esto tiene que ver con su concepción materialista, por la cual hemos visto que determina un determinado modo de ser de la sociedad. Aquí. Entonces, ¿la sociedad qué es? Un sucederse de qué? De cambios de carácter sociocultural. Al calcular, perdón, al analizar de forma rigurosa y objetiva, es decir, con ciencia y no con ideología, y la ciencia se basa en el materialismo dialéctico, materialismo porque lo que cuenta es la infraestructura, lo que determina la
la infraestructura económica y dialéctico, por lo que hemos visto, por el movimiento a lo largo de la historia, de esos cambios sociales que están provocados por la lucha de clases, que es su motor, ¿de acuerdo? Es al analizar de forma rigurosa y objetiva la historia que nos damos cuenta que la estructura de la sociedad está determinada por esa infraestructura. ¿Qué es lo que debe hacer la historia como ciencia, como saber, como auténtico saber? Desvelar, sacar a la luz, desvelar, ¿no? La famosa aletheia griega, aletheia, que vimos al principio con los presocráticos, sacar a la luz el mecanismo que mueve la sociedad para transformarla, ¿de acuerdo? Entonces hay que sacar a la luz, porque está oculto. ¿Qué es lo que oculta? La ideología. Hay que ir más allá de la ideología, que sería la presencia, y acceder a la propia estructura, que es lo que determina la sociedad. La estructura social queda explicitada en la infraestructura, y en la infraestructura encontramos dos elementos: las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas, que están compuestas por la maquinaria, los trabajadores y las materias primas. Sí, aquí en la maquinaria habría que entender también las herramientas, todos los medios que sirven para producir, los trabajadores, que es la fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar, y las materias primas, que se vendría a identificar con los elementos naturales que a través del trabajo se transforman en mercancías que sirven para satisfacer necesidades. Y luego estarían las relaciones de producción, que dan lugar a los distintos modos de producción. ¿En qué se basan las relaciones de producción? En relaciones de propiedad, en la propiedad privada. ¿Qué es lo que ocurre? Que la propiedad privada era el origen de las clases sociales y por lo tanto daba lugar al origen de la historia tal y como la conocemos, que es lo que hemos estado analizando. Debe de quedar clara esta importancia de la infraestructura sobre la ideología, sobre la estructura, ¿de acuerdo? Las fuerzas productivas, ¿qué es lo que ocurre a lo largo de la historia? Que adquieren un gran desarrollo. ¿Qué significa esto? Y si nosotros pensamos en el siglo XIX, a través de los distintos cambios tecnológicos van produciéndose determinados cambios sociales que hacen invariables, que hacen, perdón, que hacen el que hacen que las antiguas relaciones de producción no valgan. Esto genera contradicciones, estas contradicciones lo que dan lugar que es a unas nuevas relaciones de producción. Es decir, nosotros no producimos exactamente igual, aunque vivamos en una sociedad capitalista, del modo en el que se producía en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque las nuevas relaciones tecnológicas han hecho que los modos en los que se producen, las relaciones de producción hayan cambiado. Como consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Que se van dando cambios en la infraestructura económica. Por ejemplo, en el siglo XIX no existían las figuras de los autónomos. Hoy existen. ¿Por qué? Porque los cambios tecnológicos han permitido que se tengan que dar otras relaciones de producción. Una vez dada esa nueva infraestructura económica, ¿qué es lo que se debe generar? Se produce una nueva conciencia ideológica. Y esa nueva conciencia ideológica, ¿qué es lo que hace? Generar nuevas formas jurídicas. Por ejemplo, la figura del autónomo queda registrada en una nueva forma jurídica, que es el Estatuto del Trabajador Autónomo. Surgen nuevas políticas, por ejemplo, pues surgen las formas democráticas, nuevas formas religiosas. Pues a lo largo del siglo XX se pueden investigar las numerosas religiones que han surgido, nuevas formas filosóficas, pero todo esto, las formas jurídicas, políticas, religiosas, históricas, como queráis entenderlas o añadir algunas otras, lo que hacen es que son ideología. Ya hemos visto anteriormente que la ideología, pues lo que hace es legitimar. Este proceso en el cual la infraestructura determina la ideología, que sería esto, seguirá a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque es el juego del proceso dialéctico. Porque esta dialéctica es materialista, ¿de acuerdo? Entonces este proceso dialéctico solo puede terminar. ¿Cuándo?
cuando desaparezca el antagonismo entre las clases sociales, que es lo que provoca la lucha de clases, que es el motor de la historia. ¿Y cuándo termina esto? Cuando desaparece la propiedad privada. ¿Y cuándo desaparecerá la sociedad privada? Cuando nos encontremos con la sociedad comunista. Hay que entender que Marx considera que es algo necesario porque la sociedad capitalista genera las condiciones que van a posibilitar la sociedad comunista a través de las contradicciones que ella misma genera. Por lo tanto, lo que nos encontramos es que hay una dialéctica de la realidad material. Esta dialéctica de la realidad material se da en tanto que dialéctica a través de los tres momentos, de las contradicciones que se establecen a través de la tesis y la antítesis. ¿Por qué? Porque una tesis, como hemos visto ya anteriormente, implica una determinada forma social que conlleva su negación y esa negación implica contradicciones. Esas contradicciones dan lugar a la lucha de clases. Estas luchas de clases llevan a una revolución que implican la llegada de una nueva forma social. Si pensamos en la Revolución Francesa estaría exactamente en este momento y sería el tránsito de un modo de producción que por el esquema anterior sería el renacentista, pero que también podríamos entender que es el modo medieval, que da lugar a una nueva tesis que sería la sociedad capitalista. Este ascenso de la burguesía del tercer estado, por el cual se van accediendo a la posesión de los medios de producción, implica un cambio social, pero primero es el cambio económico, la apropiación de los medios de producción por parte de la burguesía, y posteriormente es cuando se produce ese cambio social por la que desaparece una sociedad estamental y se pasa a una sociedad de clases, en donde existe permeabilidad social y a los burgueses se les permite acceder políticamente al poder. Pero ese poder político es posterior. Primero es la toma del poder económico, en más. ¿Qué es lo que ocurre? Que como estamos enfatizando, el final del proceso, el final de la historia, se produce con la llegada del comunismo, que es la desaparición de las clases sociales. ¿Cuándo se produce la desaparición de las sociedades? Perdón, ¿cuándo se produce la desaparición de las clases sociales? Cuando desaparece la propiedad privada. Cuando esta propiedad privada, que es la que genera la distinción entre clases sociales y por lo tanto implican intereses antagónicos que suponen la lucha social, cuando esto desaparece, así hacemos desaparecer, entonces desaparecen las clases sociales, desaparecen los intereses antagónicos y todos nos reconciliamos en un momento posterior que llaman sociedad comunista. Bueno, y con esta explicación pues hemos llegado al final de lo que es el materialismo histórico y dialéctico de Marx, y espero que os haya sido útil y que os sirva para prepararle algo. Un saludo, chicos.